aquí vamos a hablar sobre cómo hacer un ordenador de cero, ¿vale? Vamos a tratar únicamente en este vídeo de los ordenadores de presupuesto de 800 euros hacia arriba aproximadamente, ¿vale? 700, 600 aún puede aplicarse, pero para esos PCs sale más a cuenta utilizar otras estrategias de las cuales nos vamos a hablar en este vídeo. Entonces, vamos a ello. Primero, vamos a hacer una lista de aproximadamente 10 juegos de los cuales ahora mismo juegas o vas a jugar en un futuro, ¿vale? Pueden ser 10, pueden ser 7. Ya me entiendes, ¿vale? Luego vamos a tener en cuenta qué pantalla vas a utilizar. O ya estás utilizando. Por ejemplo, yo juego a una resolución de 1080p y a 144 Hz. Vamos a tener esos dos en cuenta, ¿vale? Aparte de eso, también lo más claro que vas a tener probablemente es el presupuesto, ¿vale? El presupuesto va algo holgado, pero, bueno, anótalo también, ¿vale? Estos tres parámetros los anotamos y ahora los vemos. Por mi experiencia, casi todo el mundo normalmente tiene una lista de juegos, que es con lo que primero vamos a hablar. Tiene una lista de juegos bastante balanceada, es decir, aproximadamente el 50% de los juegos son FPS y el otro 50% tiende a ser juegos de mayores calidades. Probablemente juegues al Counter, al Rainbow, al Valorant, al Fortnite quizá, que son juegos considerados FPS o eSports. Y luego tienes el otro 50% que suelen ser juegos de mayor calidad gráfica o mayor exigencia gráfica, ¿vale? Si eso es así, tienes vamos a hacer un ordenador balanceado con que pueda jugar muy bien a los FPS, que pueda jugar bien a los juegos de alta calidad, ¿vale? Tú siempre puedes modificar estos parámetros diciendo, oye, voy a jugar muchos más FPS que juegos poderosos, ¿no? Pues entonces tendremos que balancear la balanza hacia ese lado. En cambio, si vas a jugar sobre todo, digamos que quieres una PS5, pero en PC, ¿vale? Que son todos juegos de calidad, que no se juegan a FPS muy altos. Pues entonces vamos a tirar por el otro lado, vamos a balancear la balanza hacia calidades gráficas. Ahora os voy a presentar la herramienta, una herramienta que nos va a ayudar a orientarnos a la hora de combinar un procesador con una gráfica. Al final, la base de todo es un buen procesador con una buena gráfica, ¿vale? Y cómo interactúan entre los dos, ¿vale? Para eso utilizaremos esta herramienta que se llama Bottleneck Calculator, la dejaré en la descripción, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir es comparar nuestro procesador con nuestra gráfica, con la resolución de nuestro monitor y la tarea que la vamos a utilizar. Como nosotros hablamos de gaming, pues iremos a la sección de gaming que la tenemos aquí abajo, ¿vale? Entonces vamos a poner el ejemplo de mi ordenador. Como he dicho antes, aquí tenéis mi ordenador. Mi ordenador fue construido en 2019 aproximadamente. Se trata de un Intel Core i7 8700 normal y una GTX 1070 Ti. Y ahora mismo estoy utilizando una pantalla de 1080, ¿vale? Si ahora mismo calculamos el bottleneck, que se llama cuello de botella, nos sale lo siguiente. Tengo un bottleneck del 5,3%. Y ahora vamos a explicar lo que es el concepto del bottleneck o cuello de botella. Esto quiere decir que para la tarea de gaming, en este caso, ¿cuánto retraso tiene el CPU o la gráfica respecto al CPU o la gráfica? Es decir, en este caso, eh, nos dice que el i7 8700 es un 5,3% más lento de lo que debería para estar equilibrado con la 1070 Ti en esta tarea, en gaming, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, ¿esto qué quiere decir? Que la 1070 Ti va a tirar un poquito más que el i5, lo que quiere decir que está un poquito más orientado, desbalanceado, pero está un poquito más orientado hacia eh, lo que sería la parte de calidad más que de rendimiento en FPS, ¿vale? Entonces, esto sería a la 1080. Perdóname, me acerco un poquito el micrófono. Pero este ordenador en realidad no estaba diseñado para jugar a 1080, sino a 1440p. Ahora vamos a ver cómo cambia este bottleneck si pongo 1440. Como podéis ver, no hay cuello de botella, es perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que en teoría, ¿vale? Porque esto se basa en unas métricas que tienen internas, ¿vale? Pero nos sirve como guía. En teoría, este ordenador se beneficiaría mucho de una pantalla 1440p para jugar. Le sacaremos mucho más partido a ambos dos componentes. Por tanto, es una decisión. Por eso, al principio hemos tomado las tres reglas, ¿no? ¿Qué tipo de juegos vamos a jugar? ¿Qué pantalla utilizamos? Y el presupuesto. El presupuesto ahora lo veremos, ¿vale? Pero aquí tenemos un ejemplo. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Este es un PC que hice para un primo mío.
que se llama Pepe, ¿vale? Como podemos ver, estamos trabajando con una 3000, un Ryzen 9 3900 y una Radeon RX 6950 XT, que es el equivalente a una 3090, ¿vale? Actual. Este PC se hizo el año pasado y utilicé un Ryzen 9 3900 porque las rebajas permitían sacar un mayor rendimiento en esta plataforma, es decir, un par de generaciones más atrás, ¿vale? Esto lo veremos más adelante, pero las rebajas juegan un papel importante a la hora de elegir nuestros componentes del ordenador. Al final, ir a lo mejor una generación hacia atrás puede beneficiarnos a la hora de obtener un poquito más de rendimiento, ¿vale? Si hacemos el cálculo, mi primo juega 1440p, vemos que tiene un 5% de bottleneck, es decir, la gráfica es un poquito más potente de lo que debería, ¿vale? Pero es que estamos hablando de una 3090, esto es mucha gráfica. Entonces, esto sobre todo es para jugar videojuegos muy poderosos, que es lo que hace mi primo, ¿no? Aparte de jugar FPS, como mi primo se gastó mucho dinero, pues también quería ese extra de potencia para jugar todo lo que quisiese, ¿no? Y es que aquí quiero hacer una aclaración. Cuanto más dinero te gastas en un PC, menos sacrificios tienes que hacer, menos potencia vas a perder. Es decir, cuanto menos te gastes, más te vas a tener que buscar la vida y más sacrificios vas a tener que hacer. Es decir, para poder jugar FPS a mejores calidades, vas a tener que sacrificar mucho más las calidades de juegos más poderosos que si en cambio te gastas más dinero. Si te gastas 1500 euros, puedes jugar a los dos a lo mejor súper bien. ¿Vale? Pero a lo mejor si gastas 800 tendrás que ir un poquito más con cuidado con lo que inviertes. Si tienes que ir a un FPS o a lo otro. Balanceado sigue siendo una muy buena opción de todas maneras, pero hay que tener eso en cuenta. Y este es el último ejemplo, este es el PC de mi primo Pablo, que fabricó en 2022, ¿vale? Es un i5 de 1400 y una 3060. Aquí podemos ver que a 1080, que es a lo que juega, tiene un balance del 1,6%, es decir, está casi al cero, porque iba a jugar de todo, de hecho no lo tenía muy claro, entonces fuimos a por una build muy neutral y dentro del presupuesto pues siempre hay variaciones, ¿no? Pero esto lo que nos sirve es pues para balancear lo que sería el procesador con la gráfica, ¿vale? Entonces, ahora hay que tener otra cosa en cuenta, y es que, claro, con esto no podemos elegir, no sabemos elegir bien, ¿no? ¿Cuánto me gasto en la gráfica? ¿Cuánto me gasto en el procesador? Solamente sabemos decir cómo de bien va a ir el ordenador entero, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar esa parte en la que primero elegimos la gráfica, ¿vale? Y luego elegimos el procesador. Bueno, como he comentado antes, esto nos permite saber el rendimiento relativo de los componentes, ¿vale? Pero no tenemos punto de partida, no sabemos cómo empezar. Y para eso, yo tengo una especie de regla, por así decirlo, en el que básicamente consiste en que entre un 30 y un 45% del presupuesto del PC debe ser la gráfica, ¿vale? ¿Qué pasa? Claro, ¿cómo me muevo yo entre el 30 y el 45? Pues básicamente, a menor porcentaje del presupuesto, mejores serán las calidades de lo demás, mejor será quizá todo, ¿no? Pero podemos movernos por ese precio aproximadamente y luego ya iremos hilando fino cuando lleguemos a ese punto. Pero ahora mismo, más o menos, cogemos un precio para un presupuesto, pongamos, de unos 1.100 euros, ¿vale? Vamos a poner ese rango de precio. Teniendo eso en cuenta, si tenemos un presupuesto de 1.100 euros, ¿vale? O de 1.000 euros, pongamos, y le ponemos que vamos a ir justo al medio, ¿no? Entre el 30 y el 45, estamos de un 38%, ¿vale? Por 38, estamos hablando de 380 euros aproximadamente, ¿vale? Si buscamos 380 euros, más o menos atinaremos con el presupuesto. Entonces vamos a buscar una de 380 euros. Mira, pues esta la he buscado antes, ¿vale? Es la gráfica, la 4060 Ti por 389 euros, ¿vale? Partimos desde aquí. Ya tenemos la 4060 Ti, pero ahora nos falta el procesador. Y el procesador lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y es que lo que vamos a hacer es, vamos a coger tres rangos de precios, ¿vale? En nuestro caso, puede, o 3, 4, los que quieras, ¿vale? En este caso va a ser de 100 a 200 euros, o por ejemplo 150 euros, vamos a poner un procesador que esté alrededor de 150 euros, otro que esté alrededor de 200, otro alrededor de 250, y vamos a ver cuál es el que encaja mejor con esta gráfica y vemos cuánto cuello de botella hay, ¿vale? Para nuestra resolución. Por ejemplo, nosotros vamos a elegir, en este caso, un procesador que tiene muy poca potencia, ¿vale? Que es el i5 12400F, ¿vale? Vamos a ver cuánto cuello de botella estamos realizando con esto. Como estamos viendo,
es extremadamente poco potente. Estamos entre un 16, estamos en un 16,1 de bottleneck. Entonces, esto es muy poca potencia. Tendremos que subir un poquito el escalón. Ya sabemos que el procesador de 114 euros no nos vale. Vamos a subir a 200 a ver qué pasa. Hemos subido a los 170 euros y como podemos ver hemos bajado mucho el bottleneck, el cuello de botella. Ahora estamos en un 5,7% con un Ryzen 7 5800X. ¿Podemos mejorarlo? Podemos mejorarlo. Vamos a intentar. Tras ir probando más o menos precios, he cogido el i5 13500, lo he metido aquí y resulta que tenemos muy poco bottleneck. Pues ya está. Tenemos más o menos elegido las piezas o el rango de piezas que estamos hablando, ¿vale? ¿Podemos hacerlo mejor? Sí, lo podemos hacer mejor. Pero ahí ya entra cuánto tiempo quieres invertir tú. Al final vas a tener que hacer muchas comparativas, las cuales te voy a enseñar a hacer. Pero a partir de aquí tú ya tienes un ordenador que funciona. Puedes sacarle un poquito más de rendimiento investigando un poquito más, ¿vale? Eso lo hablaremos más tarde, pero el sacarle partido ya le vas a sacar partido al ordenador con estas piezas. Bueno, ya tenemos los dos elegidos, pero no tan rápido, porque ahora aquí entra un componente que no, a lo mejor no hemos tenido en cuenta hasta ahora, que son las rebajas. Hay rebajas en componentes por X o por Y que nos pueden beneficiar a la hora de sacar un poquito más de rendimiento por el mismo precio, independientemente de cómo de balanceado esté, ¿vale? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a nuestra página donde estamos haciendo el ordenador, ¿vale? Vamos a filtrarnos y nos vamos a poner el rango de precios aproximadamente donde esté el procesador, en este caso, eh, que hayamos elegido, ¿no? Está entre los 238 euros, nos ponemos más o menos en este rango, ¿vale? Y entonces nos ordenamos de menor a mayor, ¿vale? ¿Qué vemos? Vale, como podemos ver, este es el procesador que hemos cogido antes, el i5 13600KF a 5,1 GHz, ¿vale? Si miramos por aquí, resulta que tenemos aquí un procesador de una generación superior rebajado. ¿Veis? Esto es a lo que me refiero con que hay que mirar bien también el tema de los descuentos, porque nos benefician un montón. Por ejemplo, si comparamos ahora mismo, aquí podemos ver que el 14600KF con la 4060 Ti no tiene bottleneck. Es perfecto para 1080. Entonces, de hecho, si comparamos ahora mismo las potencias, vamos a ver lo siguiente. Para compararlos, lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a una web que se llama Technical City, ¿vale? Os la dejaré en la descripción. Y aquí pondremos y compararemos las dos componentes que queremos comparar. Como podemos ver, podemos sacar de media un 4% más de rendimiento por menos dinero incluso. Entonces, lo lógico, aunque no esté balanceado, pero que en este caso sí quiero estar, es coger el procesador que salga mejor, ¿no? El procesador que salga mejor de precio. Aparte de esto, os ponen varias métricas que son interesantes como la cantidad de núcleos, las frecuencias, que son muy importantes para gaming, las frecuencias, ¿vale? El TDP también importante. Y, bueno, pues tenéis varios scores aquí, ¿vale? Que suelen ser representativos de la potencia bruta del procesador. Hemos hecho el mismo ejercicio con las gráficas. Me he filtrado, pues, aproximadamente de 360 a 428 euros, que es aproximadamente lo que hemos cogido, 399, ¿vale? Y vemos que solamente aparecen 4060, 4060 Ti. Y en este caso una 7600 XT, que la he comparado, pero no vale para nada la pena, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos bastante claro. Tenemos que coger una 4060 Ti, ¿no? Pero aquí podéis ver la diferencia. Si hubiésemos empezado con una 7600 XT, vemos que tiene un 33% menos de rendimiento, ¿vale? Sí que es verdad que tiene más memoria gráfica, siempre que podáis ir a por más, pero el rendimiento es el que es. Entonces, ya tenemos más o menos claro en lo que nos vamos a quedar, que es una i5 14600 KF con una RTX 4060 Ti. Con esto sumamos los dos precios y a partir de ahí elegimos el resto, ¿vale? Ahora una cosa que podemos comprobar que antes no podíamos es, mediante YouTube podemos comprobar en varios juegos cuál es el rendimiento de este ordenador. Al final no somos los primeros haciendo estas combinaciones digamos, de componentes. Entonces, aquí, pues por ejemplo, buscamos por procesador y tarjeta gráfica y aquí podemos ver pues el rendimiento que nos va a dar, ¿vale?
Vemos que de 140 en Warzone no baja. ¿Vale? Tenemos en Rainbow que es un FPS, tenemos casi 500 FPS, que eso es muchísimo, muchísimo rango. Alan Wake. ¿Vale? Y así pues sabremos si realmente vamos a estar contentos con el ordenador o no, que es importante. La RAM es la memoria que utiliza el procesador a alta velocidad. Es la que... es como tener un escritorio. Cuanto mejor sea tu escritorio, más papeles puedes tener. ¿Vale? Y mejor puedes acceder a ellos. Pues esto igual. Lo que vamos a hacer es... Vamos a mirar aquí en el i5, ¿vale? En la página oficial de Intel. Vamos a ver qué memoria RAM admite. Que en este caso estamos hablando de DDR5 y DDR4. ¿Vale? Eso dependerá de la placa. Y 5600 megatransfer por segundo en caso de DDR5 y DDR4 3200. Lo lógico es que vayamos a DDR5. Entonces, intentaremos ir a por DDR5. A ver qué tenemos. Para escoger la placa, el requisito fundamental es el socket. Tú acabas de escoger un procesador. Y ese procesador tiene una forma y tiene unos pines distribuidos, ¿vale? El socket lo que te dice es cómo están distribuidos todas estas formas, ¿no? De la forma del procesador y cómo está distribuido los pines. Tiene que ser compatible, obviamente. Es decir, la placa base, cuando tú metes el procesador, tiene que ser compatible. Pues el socket es eso, ese tipo de forma, por así decirlo, del procesador, ¿no? En nuestro caso, si miramos a la web oficial de Intel, vemos que el procesador que hemos elegido tiene un socket LGA 1700. Pues lo ponemos en nuestro filtro. Lo ponemos aquí, cogemos socket 1700. Lo vemos aquí, ¿vale? Aplicamos y miramos qué placas bases hay, ¿no? Otra cosa que vamos a hacer es vamos a buscar también que soporte memoria DDR5, muy importante. Aquí lo tenemos, DDR5. Lo vamos a poner también. Y yo en este caso me lo he ordenado de más barato a más caro, ¿vale? Pues para saber más o menos dónde estamos, ¿vale? Nunca cojáis la placa más barata, por favor, os lo digo. Los VRM, que son unos circuitillos que hay para dar potencia al procesador, suelen ser de menores calidades, aparte de lo demás, ¿vale? Em, pero bueno, esto ya es preferencia tuya. En serio, si tienes que tener en cuenta dos cosillas. Y es, ¿qué es lo que quieres tú en tu placa base? Si quieres un PCI Express o quieres un montón de puertos SATA para, yo qué sé, para un montón de discos duros. Quieres no complicarte la vida, quieres que sea más pequeña, quieres que compatibilidad con X, con Y, con lo que sea. Yo te pongo lo mínimo que necesitas, que es que sea compatible tu RAM y que sea compatible tu CPU, la gráfica, si tienes un PCI Express de 16 líneas, que es donde entra, ¿vale? Es la ranuría donde entra, va, que chuta, ¿vale? Por ejemplo, yo he cogido esta, ¿vale? Que es una Asus Prime B760M. He cogido esta de manera más o menos arbitraria que me encaja, ¿vale? Si tienes una preferencia, marca adelante, si no es igual. Tiene 4 puertos SATA, es bastante interesante. Tiene dos ranuras PCI Express 4.0. Estos son los nuevos. Cuanto más nuevo, mejor. Sobre todo si vas a coger gráficas de alta gama. Asegúrate de que tiene PCI Express 4.0. Luego también que admita la DDR5 que vamos a poner y que los VRM, que es decir, lo que da potencia al procesador, estén refrigerados o que de alguna manera pues, te asegures de que sean buenas calidades, ¿vale? En este caso sí que lo ponía, que refrigeración en los VRM, ¿vale? Modilla térmica, ya está. Con esto estamos servidos, ¿vale? Es una placa TX, es decir, formato grande y poco más, ¿vale? Como podemos ver, aquí esta es la que cogí. Vamos a la memoria RAM. Memoria RAM, como he dicho, muy importante. Eh, no tenemos limitaciones más allá del procesador, que nos limita a 5600 megatransfers por segundo. Aparte de esto, tenemos que tener otra cosa. Tenemos que tener tres parámetros en cuenta en la memoria RAM: capacidad, velocidad y latencia, es decir, el tiempo que tarda. Por ejemplo, nosotros tenemos un máximo de 5600, como hemos dicho, ¿no? Pues por tanto, nos vamos a filtrar hasta 5600. Filtramos por precio, ¿vale? Nos vamos alrededor de los 100 euros. Cogeremos 32 GB de RAM, es lo que mínimo que veo yo viable. 16 o 32. A 16 sigue tirando, pero si podéis 32, tirarle a 32. ¿Vale? Y nos acercaremos lo máximo posible a 5600 megatransfers por segundo o megahercios. ¿Vale? Y la latencia más baja posible, sobre todo para gaming, ¿vale?
5600 MHz. Y aquí os voy a enseñar la diferencia entre las latencias, que esto no mucha gente lo sabe. Em, claro, si tú eres un comprador normal, dices, bueno, pues me cojo esta misma, ¿no? Que vale 102 euros, que son 32 GB de RAM a 5600 MHz. Vale, tienes que tener en cuenta esto de aquí, ¿vale? Que es el CL40. Cuanto más bajo es el CL, mejores son las latencias y mejor es la respuesta de comunicación entre el procesador y la RAM, ¿vale? Entonces, si vamos subiendo, como puedes ver aquí, CL40, aquí ya tenemos CL36. Esto es mejor, ¿vale? Cuanto más baja, mejor, obviamente. Yo creo que nosotros, como tampoco estamos precisamente, digamos, en el mejor rango de precios como para podernos estilar una CL30, creo que vamos a tirar entre una CL36 y una CL32, ¿vale? Em, Como podemos ver aquí en el anterior, de hecho, justamente las que están agotadas son las primeras de precio de CL32, ¿vale? Lo que nosotros vamos a coger es, en este caso, vamos a coger una CL36 ah, de más o menos el mismo precio, ¿vale? Por ejemplo, estas aquí. Vamos a coger estas. Vamos a elegir la fuente de alimentación. Vamos a coger la cantidad de energía que consume la gráfica y la del procesador. Y las vamos a sumar y vamos a añadir un headroom, es decir, una cantidad un poquito por encima, ¿vale? En este caso, por ejemplo, nuestra gráfica, que es la 4060 Ti, de 8 GB, no la de 16, estamos hablando de 165, ¿vale? Y nos recomienda una PSU de 550. Esto es una buena base. Podríamos coger una base, una de 550, podríamos coger 200 vatios más y ya estaríamos listos, ¿vale? Entonces vamos a apuntar alrededor de entre 600, 700, lo ideal es que apuntes a 700 vatios, ¿vale? Pero vamos a ver qué encontramos. Para elegir una PSU, cuanto menos certificación, mayor tiene que ser la potencia certificada para la PSU, ¿vale? Y como mínimo que tenga una certificación, que sea de marca. Por eso vamos a elegir la Corsair, creo que es la más básica que hay, que es la 80 Plus Bronce. Es una certificación, pero es una certificación del 80 y pico por ciento de efectividad, ¿vale? Y así, con 750 vatios se quedará menos teóricamente, pero 750 vatios en teoría vamos sobrados. Y tampoco es muy cara. Así que vamos a elegir esta para nuestro sistema. Almacenamiento, no nos complicamos. Un NVMe, ¿vale? Uno de estos, de 1 TB, PCI 4.0 y listo. Nuestra placa lo tiene, así que vamos a utilizar esto primero. Refrigeraciones líquidas no son lo mejor que hay, ¿vale? Por tema de mantenimiento, sobre todo si eres primerizo, no mantenimiento, pero si tienes problemas vas a tener problemas gordos. Sí que los kits all-in-one son guays y todo lo que tú quieras, pero lo que mejor te va a ir, por mi experiencia, son los disipadores de toda la vida, ¿vale? Sobre todo si estamos tratando con procesadores que tampoco son de tan alta gama. Y al final, el TDP de esto, el TDP es la potencia que saca este procesador, ¿vale? Si vamos a este procesador, estamos hablando de que la potencia es de potencia turbo 181 vatios. Si nosotros o de 125 base, ¿vale? Si nosotros dimensionamos nuestro refrigerador de la CPU para esto, ya estamos. Así es como se dimensiona. Es decir, ¿cómo escojo yo un ventilador de la CPU? Con el TDP. Todo el TDP se convierte prácticamente en calor, ¿vale? Entonces hay que elegir un acorde. Por ejemplo, nosotros vamos a elegir este, que es el Deepcool AK500S. Puedes ir con algo menos, ¿vale? De hecho, para saber si este te va a funcionar, lo que tienes que buscar es las especificaciones técnicas por internet, ¿vale? Aquí las tengo. Por ejemplo, pones Deepcool 500, AK500, ¿vale? TDP o Max TDP, ¿vale? Que es máxima potencia admisible para este procesador que irá debajo, ¿vale? Aquí vemos que son 260 vatios, vamos bastante sobrados, ¿vale? Nosotros tenemos máximo 181. Entonces te puedes quizá conformar con algo menos, ¿vale? Pero vale 44,95. ¿Vale? De momento vamos a dejar esto. Recordar, no estoy hablando aquí de overclock. Si vais a hacer overclock es otro tema, ¿vale? Cambian las cosas, pero sois novedizos. No vamos a hacer overclock. ¿Tenemos la capacidad? Sí, que la tenemos, pero ahora mismo no lo vamos a hacer, ¿vale? Lo digo porque el refrigerador y la placa influyen mucho en la capacidad de overclock que tienes. Si vas a hacer overclock, sí que a lo mejor una líquida te vale la pena. Si no lo vas a hacer, no lo hagas. Uno de estos te sirve y es menos engorroso desde mi punto de vista. Y luego la placa necesita mejores VRMs si vas a hacer overclock y que esté habilitada para ello. Entonces,
Tienes que tener eso en cuenta. Tú de momento no te estreses, no hagas overclock y seguimos para adelante, ¿vale? Funciones de lo que acabamos de hacer, ya hemos elegido casi todo. Procesador, gráfica, memoria, placa, PSU, que es la fuente de alimentación, disco duro, refrigerador, todo sale a 1026 euros. Y aquí vienes donde puedes escatimar o no. Aquí es donde tú puedes escatimar o no, que es Windows, lo puedes piratear, no, lo que prefieras, una clave suele valer 15 euros. Pasta térmica, yo he puesto 8 euros, es algo que se puede incluir aquí arriba. Y 60 euros de torre, ¿vale? La torre tienes que mirar que todo quepa y que te guste. Y que tenga un ventilador como mínimo. Y todo saldría en 1100 euros, ¿vale? Si hacemos el cálculo, de nuevo con la regla que hemos sacado antes, nos sale que 389, que es la gráfica, dividido entre 1100, es un 35% que entra dentro de nuestro baremo de entre el 30 y el 45%. De hecho, nosotros hemos apuntado al 38% y más o menos nos hemos quedado ahí. Pese a que hemos variado un poco, ¿vale? Entonces esto nos sirve como regla pues para hacer nuestro ordenador. Y esto, de nuevo, sería un ordenador perfectamente capaz de correr tal y como hemos visto en los vídeos de YouTube. Y así es como suelo hacer yo los presupuestos, vaya, y de momento no me dan ningún tipo de problema. Simplemente tienes que tener en cuenta tema de compatibilidades, tema de que todo te quepa en la caja, importante, porque yo compré una Mi 70 Ti que mide 38 centímetros y para encontrar una caja tela, y el refrigerador como está a 90 grados, pues también. Que la caja tenga un ventilador como mínimo para extraer el aire y que tengas todo lo necesario, vaya, y ya está. Pues nada, esto ha sido todo de momento. Más adelante haré PCs para buscavidas, básicamente, para gente que se quiere ensuciar un poco las manos buscando y que quiera algo que de verdad valga la pena. Y lo conseguiremos, hacerme caso. Pero esto de momento vamos a aplicarlo entre 800 para arriba de euros, ¿vale?